La vida en la región de la cueva de Sorek, en las montañas donde vivían los mandeos, conocidos también como nasoreos, no era nada fácil, pero las montañas de Sorek eran un refugio perfecto para pasar desapercibido. Esta forma de vivir, aislado de las ciudades, permitió a los Agnes comprender la vida natural. En la comunidad había un anciano llamado Ananías, que a su vez era el sacerdote de la misma. Esto les había dicho en varias ocasiones que pronto llegaría un gran maestro de justicia. Él sería su líder y que incorporaría en él al carnero sagrado. Desde el principio, Lohannes estaba muy ligado a Ananías, que le hacía reparar en las pequeñas cosas que le rodeaban. De una simple hormiga, una rama de árbol, el volar de un pájaro o el ladrido de un perro, el anciano mandeo emitía una sentencia, una parábola o una enseñanza que Lohannes quedaba ensimismado escuchándole, pues era la manera de soñar y de proyectarse a la aventura de lo desconocido. Lohannes siempre consideró al anciano como su abuelo, y éste, mirándole a los ojos, le decía: Mira, Johannes, el aire, el agua, la luz del sol o la tierra misma están repletos de seres elementales, seres que animan la energía de las plantas y nos dan la energía del aire o del agua para que nuestro cuerpo esté sano. Pero yo no los veo, abuelo. Pero ellos a ti sí. Pero a mí me gustaría verlos y hablar con ellos. Lo importante es que les hables con amor, que cuides el prado, los árboles y el aire. Cuando laves tu rostro con el agua del manantial, dales las gracias. Ellos te escuchan. Siempre antes de empezar a comer, dales las gracias a los seres que sembraron su energía en la fruta o en las hortalizas que alimentan tu cuerpo. ¿Tú los has visto? Sí, los veo en cada instante. ¿Y por qué yo no los puedo ver? Porque tus ojos miran siempre fuera. Aún no sabes mirar dentro de ti. ¿Tú me enseñarás? Claro, hijo. Para eso nací, para enseñarte. Ananías levantó el dedo índice de la mano izquierda, tocando el centro de la frente del pequeño, mientras le decía: Mira con este ojo. Lohannes se tocó la frente y no encontró ningún ojo, y mirando al anciano y con una gran perspicacia le dijo: Me estás mintiendo, abuelo. Yo no tengo más que 2 ojos. No, hijo. Los que solo utilizan los 2 ojos son los ciegos. No te entiendo. No tengas prisa. Pronto lo comprenderás. Efectivamente, con 9 años, Lohannes tuvo una terrible obstrucción intestinal. Su madre Elisheba estaba desesperada, pues el pequeño no toleraba ningún alimento y la fiebre no bajaba de ninguna manera. El curandero de la tribu le dio manzanilla con sauce, que era el remedio común a emplear. Se le aplicaron paños fríos a lo largo del cuerpo, pero la calentura no remitía. Uno de los presentes llamó a Ananías, pues era el hombre de Dios, y tal como estaba la situación, el pequeño estaba más en el otro lado que entre los afligidos que le contemplaban impotentes. El venerable anciano puso sus manos sobre la cabeza del niño y comenzó a recitar unos extraños sonidos que no eran palabras en arameo, griego o latín.
Eran una especie de sonidos de diversos tonos y frecuencias. Solo unos pocos iniciados de los mandeos conocían dicho alfabeto sagrado, que se utilizaba para invocar a los dioses para sanar. Antes de ponerse el sol, Lohannes comenzó a sanar. Era un conocimiento ancestral, preservado por la tribu del testimonio. Los pocos que lo conocían preferían morir antes de revelar su secreto. Solo los más puros y leales podían acceder a este secreto, y Ananías era uno de ellos. La fiebre comenzó a bajar tal y como anunció el anciano. Al anochecer, el pequeño abrió los ojos mirando extrañado a su alrededor y comenzó a gritar llamando a su madre. Eliseba acariciaba con ternura la cabeza de su hijo. El anciano Ananías se sentó al lado derecho de la cama de Lohannes y el niño le miró con simpatía y volvió su mirada hacia un ángulo de la habitación y sonrió. El anciano Ananías se percató de ello y le dijo: Ahora has mirado con los ojos del Espíritu. Él ha venido a curarte. Él te quiere proteger. Ninguno de los presentes sabía de qué demonios estaban hablando ambos. Ananías hizo un gesto explícito con su mano y todos abandonaron el aposento. Abuelo, lo he visto, lo he visto. Sí, hijo, tu fiebre ha dilatado el ojo de tu espíritu y has podido ver donde los demás no ven. Me ha dicho que el dios Atum se ha puesto a mi cuidado, pero ¿por qué siempre estoy enfermo y no puedo comer? No lo entenderás. Los que se nutren de carne, vino y animales impuros no pueden ver. Están guiados por sus sentidos groseros y sus vidas son banales. Tú no tolerarás jamás estos alimentos. Los dioses escogieron el día preciso de tu nacimiento y manipularon tu cuerpo en el vientre de tu madre. Tú eres un mutante, un ser nacido para albergar dentro de ti a nuestro creador, Atum. No puedo entenderte, abuelo, soy un niño. No te hablo para que me entiendas, sino para que recuerdes. No siempre serás un niño, y lo que ahora no entiendes, te lo revelará el Espíritu en el futuro. Ananías era un psíquico puro. Él veía donde los demás no veían ni oía el sonido de las esferas. Él hablaba con los gnomos, los elementales, y había llegado a viejo para esperar a quien sería el maestro de justicia de su tribu, la tribu del testimonio. Cuando un ser humano nace, incorpora en sí mismo toda la creación, todo el universo. Y ese universo se fija en tu cuerpo y en tu alma. Hay energías y entidades buenas y malas que habitan en tu organismo. El día en que tú naciste, las energías del mal se metieron en tu tripa.
Por eso siempre tendrás que cuidar cuanto comes. Las buenas te dotaron de la visión del espíritu. ¿Y por qué los dioses dejaron que el mal entrara en mis entrañas? No lo puedes entender ahora, pero recuerda mis palabras. Nuestro universo es bipolar y no se puede quitar a uno para dejar el otro. Pero incluso lo que tú consideras malo ayuda a tu programa espiritual, pues al no comer alimentos impuros se incrementará tu visión interior. En Egipto y en otros pueblos de Oriente hay sacerdotes y sabios que dicen que estas entidades se reparten por nuestro ser procedentes de las estrellas. Ellos saben calcular cuándo y cómo actúan. Yo no conozco esta ciencia, pero puedo verlos, al igual que tú los verás a partir de ahora. Ellos me enseñaron que hay 12 sectores del firmamento. Tú naciste en el mes del primer sector y tu signo es el carnero, pues nuestro dios Satún tiene cuerpo de hombre y cabeza de carnero, tal y como está dicho en los libros sagrados, el carnero sentado en el trono. Así tenía que ser, pues tú eres el designado para aportar el verbo o la palabra de Atún. Y por eso has podido ver al ser que los griegos llaman Pan, un ser invisible para los seres humanos que sólo unos pocos dotados de la luz del espíritu pueden ver. Él es el fecundador de la vida, protege a las especies animales y cuida de los elementales o seres primordiales de la naturaleza. No me he asustado al verle. Yo creo que me quiere y ha venido a curarme. Pero háblame más de él. Los griegos dicen que Pan es el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina, dotado de una gran potencia y apetito sexual. Se dedica a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachas. Es el dios de las brisas del amanecer y del atardecer, y conoce el futuro. Según los helenos, es cazador, curandero y músico, y habita en los bosques y en la selva. Lleva siempre un bastón de mando y toca la flauta para atraer a los animales y a los hombres. Tiene cuernos de cabra, pues está creado por Atún como guardián y protector. ¿Los podré ver siempre? Solo cuando él quiera. Lohannes adoraba a Ananías, pues le hacía soñar y le transportaba a un mundo mágico reservado solo a unos pocos. El viejo rabino educaba regularmente a Lohannes sin impedirle jugar o vivir con los otros niños de la aldea. Él era consciente que viviría hasta el preciso momento en que Atún se expresara por su boca y viera por los ojos del pequeño. Para entonces él debía enseñarle cuanto sus antepasados le habían revelado, incluido el alfabeto sagrado y los 72 rituales de la invocación, que abrían las puertas del cosmos para dialogar con los dioses. Lohannes maduró pronto. Con 17 años su personalidad parecía la de un adulto reposado y paciente. Su mundo onírico y su percepción psíquica se habían desarrollado plenamente. Conocía todas las técnicas de sanación y dominaba el conocimiento de las hierbas y remedios de la naturaleza.
Un cierto día ocurrió que una niña se precipitó al vacío desde una gran altura, golpeándose la cabeza sobre una roca. El impacto fue tal que parte de la masa encefálica emergió del cráneo. La niña respiraba fatigosamente cuando fue recogida. Nada se podía hacer por ella. Lohannes se acercó a la pequeña, le introdujo con suavidad los sesos dentro de la cabeza y replegó los fragmentos de huesos que todavía permanecían unidos por la dermis. Puso la mano sobre la herida y, cerrando los ojos, recitó con parsimonia una plegaria sagrada. Pasaron unos instantes y el pecho de la niña, que permanecía inmóvil, comenzó a elevarse con una respiración cada vez más prolongada. Una exclamación sonora de asombro salió de todos los presentes, pues una extraña luz violeta emergía de la palma de la mano de Lohannes. La pequeña abrió los ojos, el peligro había desaparecido. Un silencio de asombro embargó a todos los presentes, que fijaron su mirada en Lohannes. El joven había dejado atrás su juventud y había asumido casi sin quererlo la responsabilidad de liderar poco a poco a la tribu. Pocos meses antes de cumplir los 18 años, el verbo Atum se alejó en él. Desde ese día su mirada cambió, su mente dejó la juventud para alcanzar la maestría saturnina, revestida de luz, y sus palabras ya no iban dirigidos a los oídos sino al corazón. Eran muchos los que acudían para escuchar al joven sabio, incluso griegos y romanos que no conocían el arameo entendían sus palabras, puesto que no iban dirigidas a la mente sino al alma. Yo soy la voz del que predica en el desierto. Mientras que Lohannes crecía en edad y sabiduría, Ananías iba mermando, la sombra de la muerte le rondaba y él lo sabía. Una mañana reclamó la presencia de Lohannes. Ven, Johannes, debo hablarte. La señora de la muerte está llamando a mi puerta. Han pasado más de 1000 años desde el día en que recibimos la sagrada misión de preservar el conocimiento entregado por los dioses. Nosotros somos la tribu del testimonio, los servidores de la ley del uno. Fuimos designados por nuestra capacidad de entender conceptos adelantados al tiempo humano. Pero comparados con nuestros creadores, somos como animales primitivos en cuanto a la inteligencia. Nuestras leyes prohíben la violencia en todas sus formas y no solo contra el hombre, sino con cualquier ser vivo de la creación. Nuestras leyes prohíben adorar, deificar o elevar a categoría divina a cualquier hombre o mujer nacida de madre. Solo hay un Dios y no tiene forma. Es la suprema inteligencia que está en todo y es todo.
¿Y nuestro dios Atum? Johannes, Atum es un creador, un dador de vida. Ya te he dicho que Dios no tiene representación propia, pues es todas las formas en sí mismo. Antes del faraón Akenatón, el ser humano tenía tantas leyes como dioses creados por los propios hombres. En Egipto había cientos de dioses y sacerdotes que servían a estos dioses. La discordia y el enfrentamiento siempre estaban presentes. Nuestros creadores regresaron y establecieron una sola ley, la ley del uno o de la unidad. El verbo, es decir, el portavoz de los 9 principios universales, Atum, dictó a Menofis IV, que tomó el nombre de Akenatón. Todas las castas sacerdotales fueron abolidas y el faraón estableció la unidad e invitó a adorar a Atum sin intermediarios. Lo sé todo sobre los dioses, pero todos ellos se han terminado, aunque estén hechos de oro, plata y piedras preciosas. Mi Dios es el que no ha sido creado, el creador. Ningún hombre lo ha moldeado. Él enseñó la ley del uno y estableció como símbolo al sol, pues sin el sol la vida no existiría. En la luz de todos los soles del universo reside la inteligencia divina. El ser humano no entendía cómo se puede dialogar con Dios sin seguir unos ritos o unas normas dictados por los sacerdotes. El hombre de entonces no podía entender el concepto de libertad de conciencia, no podía entender que Dios estaba en el cocodrilo, en el halcón, en un tullido o en cada partícula de vida que le rodea. Esto era una blasfemia para los sacerdotes, que perdían su poder, sus bienes y sus ritos. Atum ahora vuelve a hablar a través tuyo. Tienes, por tanto, la responsabilidad de ser digno de tal mandato. Pero recuerda que tú solo eres un emisario. Si consientes en ser adorado o deificado, cometerás un acto de traición. Y en torno a ti no tardarán tus adeptos en crear intermediarios o castas sacerdotales. Tu autoridad debe de ser moral, ejemplar, humilde y eficiente. Jamás toleres crear distancia entre tus hermanos. Es fácil caer en la debilidad de la vanidad. Los sacerdotes de Amón no tardaron en conspirar contra el faraón y siendo aún joven, sin poder haber culminado su obra, le envenenaron. Él creó la fraternidad solar, que en todo momento contaba con 72 iniciados. Los sacerdotes de Amón y el general Orengeb retomaron a los viejos cultos y Atum y la ciudad creada por el faraón Akenatón fueron abandonados. La fraternidad fue perseguida y finalmente el propio hermanastro del faraón, Tutmosis, tomó a los adeptos que había aceptado el culto a Atón y nos trajo a esta tierra. Pocos fueron los que entendieron la ley del uno. El propio Tutmosis, que tomó el nombre de Moisés, traicionó el mandato y la ley del uno, desviando el culto y la adoración hacia un ser llamado Yahvé, que es el Dios de Israel. Solo nuestro padre Aarón y su tribu siguieron en secreto la vieja enseñanza.
Después de tantos siglos, nuestra gente ha perdido la pureza de aquella sabiduría y se han prostituido y olvidado cuanto juramos servir. Pero debes de ser indulgente con nuestra tribu, pues si hubiésemos permanecido en la enseñanza de la ley del uno, habríamos sido asesinados por este pueblo sordo y mudo, repleto de ignorantes. Somos la tribu del testimonio, y cada religión del mundo que tenga su propio Dios nos perseguirá hasta el final de los tiempos. Si les decimos que sus dioses son de barro, imperfectos, jerárquicos y doctrinales, se enfadarán. Nadie entiende que Dios está en primera persona en tu prójimo, en el agua, en el árbol o en el león. Aarón tuvo que callar y guardar este conocimiento que tú estás recibiendo, pues cuando hizo en oro puro la representación de Atum, los israelitas casi lo matan. Enterraron la estatua que nos recordaba al verbo e impusieron unas normas de sumisión a Yahvé. Abuelo, ¿entonces Yahvé es un impostor? Tanto él como el Hijo que pronto se manifestará de entre las propias gentes son portadores del engaño y de la disuasión, pues se han otorgado el nombre de Dios y han exigido sacrificios y sumisión. Mientras que nosotros cultivamos en secreto las leyes que nos acercan al amor, a la vida y a la luz, sin pedir nada a cambio. Es por esto, querido Johannes, que solo unos pocos son depositarios del alfabeto sagrado y de las habilidades de invocación que nos enseñara en su día Atum a través de Akenatón. Abuelo, ¿por qué 9? No, Johannes, son 8 más 1. Es decir, los 8 forman la unidad perfecta. Estos seres no son buenos o malos, son los principios del universo y están en el equilibrio. Han integrado en ellos desde el plano evolutivo lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo. Son por tanto seres evolucionados y viven en la perfección, pues al lado positivo le falta el negativo para ser completo, y al negativo le falta el positivo. Ellos provienen de un rincón de las estrellas que tú ves al amanecer y que llamamos Orión. A esta región se le llama el trono de Dios, y Atum es el carnero sentado en el trono y se manifiesta como desea al humano. En Egipto también se le conoció como Ra, Atún o cualquiera de los 9 dioses de la Heliópolis. Pero nuestros rabís dicen que son 10 las entidades que crearon el universo, 5 de un lado y 5 del otro. ¿Es así? Son 9, pero lo explicaré. Se les conoció con los nombres de Atum, Sub, Tecnec,
Nut, Geb, Isis, Osiris, Nemphis y Set. Aunque ellos no tienen nombre sino vibración, pero ininteligible para el oído humano. De esos 9, 5 son etéreos, es decir, Atún, Sub, Tecnec, Nut y Geb. No tomaron cuerpo entre los humanos y los otros 4 son los vivientes: Isis, Osiris, Nemphis y Set. Pero la leyenda dice que Set mató a su hermano Osiris y de la unión de Isis y Osiris nació Horus, que tiene el mismo rango que los otros y en ese caso serían 10. Pero recuerda, querido hijo, que todo esto es la forma de explicar por pobres humanos la lógica de entidades y principios que no pueden ser contenidos por la concepción humana. Es más fácil sentirlos que comprenderlos. Entonces, ¿estos seres son dioses? No, fueron los hombres quienes le deificaron y les atribuyeron virtudes y defectos. Por ejemplo, al dios Set lo presentaron como un ser sin piedad, duro y violento. Es por eso que en la leyenda antigua mató a Osiris. En realidad, todo eso no es sino la forma de interpretar desde la ignorancia la ida y venida de estos creadores de vida. Te diré algo que es incomprensible para los humanos. Los 9 utilizan seres o cuerpos que construyen a voluntad o compenetran a otros seres de alta evolución para mostrarse al ser humano. No lo entiendo, abuelo. Los 9 son energías, conceptos, formas sin forma, pero pueden alojarse en un cuerpo inferior para mostrarse al ser humano. Tú, querido hijo, albergarás a Atún, el verbo, la palabra. Pero tú no eres él, sino que él utilizará tu boca para hablar a los seres humanos. A Set se le representó en forma de serpiente y la vida en su origen tiene forma de serpiente. Cuéntame más, abuelo. Yo, querido hijo, solo soy depositario de la tradición. Tú tendrás que ir a Egipto, Alejandría. Allí donde viven los sabios es donde están almacenados los recuerdos y las vivencias de nuestro pueblo. Recuerda que lo que hoy ves como absoluto e infranqueable, mañana se vuelve viejo e ineficaz. El conocimiento se revela más y mejor en la medida que crecemos, que experimentamos y vivimos experiencias y situaciones nuevas. Nuestro pueblo, al igual que otros tantos, son prisioneros del dogma, y es precisamente ese inmovilismo el que no le deja crecer ni encontrar nuevos retos y nuevas enseñanzas. Ananías, a pesar de su edad, no era sino un revolucionario, un inconformista que, conociendo los viejos dogmas, había evidenciado la tiranía que las castas sacerdotales y los doctores de la ley que imponían al pueblo cuanto estos simplemente querían traspasar las fronteras del inmovilismo. La blasfemia y el pecado iban siempre acompañados de castigos, penalizaciones o muerte. Tú,
Has leído la doctrina de nuestro pueblo y del pueblo judío, y sabes que quien no cumple la ley irá cuando muera al reino de la oscuridad y del dolor por toda la eternidad. Esta doctrina ha sembrado el pánico entre las gentes. ¿Tú crees que Dios puede obrar con tanta impiedad? No, hijo mío. Esas son normas de hombres, no de dioses. ¿Tú crees que si no guardas el sabbat, Dios te va a castigar? Eso dicen, maestro. No me importa lo que digan, sino lo que tú piensas. Yo no creo que Dios te castigue por esas cosas. Si así fuese, sería un Dios más humano que divino. Así es, querido hijo. Dios no está en los libros, en las leyes o en los mandatos recibidos por Moisés. Dios está en tu corazón, vive en el amor a la vida y se reviste de inteligencia y de progreso. Sé libre por dentro, pero no agredas al ignorante con tus descubrimientos. A veces tendrás que morderte la lengua y callar ante el idiota que quiere adoctrinarte o al inmovilista. Entiende que la tortuga va más lenta que la liebre, pero ambos llegarán a su destino. Miles de horas fueron las que Ananías había destinado a la preparación de Johannes. El joven profeta iba a cumplir los 21 años y ya estaba preparado para comenzar su misión como rey de luz. Pero antes tenía que viajar a Alejandría para aprender. Reinaba entonces el hijo de Herodes el Grande, conocido como Herodes Antipas, un tirano que seguía los pasos de su despiadado padre. Johannes fue llamado al ver que Ananías estaba sentado inmóvil con la cabeza erguida y con los ojos cerrados. Johannes tomó su mano y ésta estaba fría. Puso su mano en el corazón y en el cuello y comprobó que el venerable profeta ya no estaba en aquella envoltura de carne, sino en las estrellas.